Muy buenos días, feliz sábado, Dios les bendiga en este precioso sábado de mayo. Eh, bueno, mi nombre es David Brandán, para mis amigos, para los conocidos, algunos familiares. Eh, He sentido el deseo de poder compartirles un tema de la palabra de Dios. Eh, bueno, es primera vez que estoy saliendo así en vivo, así que esto no está nada programado. Es primera vez, bueno, ya les dije, primera vez que estoy saliendo así en vivo, compartiendo, voy a compartir la palabra de Dios. Y bueno, en este sábado me tocaba poder predicar en una de las iglesias locales, pero ustedes saben que a causa de la pandemia se corta todo, se restringe todo y aprovechando los medios, ¿no? Entonces tenemos medios virtuales en donde son utilizados para muchas cosas, para la educación, son utilizados para el trabajo también. Entonces, ¿por qué no también utilizarlo para a lo espiritual, ¿sí? Que es lo más importante en realidad? El tema espiritual es uno de los factores más importantes. En esta oportunidad voy a compartirles, tenía mucho deseo de compartirles y la verdad que no puedo, me es difícil sujetarme, ¿sí? Es algo que es una necesidad, es un ardiente deseo de poder compartir la palabra. Aquellos que se sumen sean bienvenidos, tengan un feliz sábado. Y si no, bueno, acá quedará grabado el tema. Así que voy a pedir la bendición a Dios para que abramos su palabra y compartamos lo que ella nos tiene para decirnos en esta mañana de sábado, ¿sí? Vamos a tener una palabra de oración, cerramos los ojos. Padre eterno, Señor, te damos gracias en esta mañana de sábado por permitirnos utilizar estos medios para compartir tu palabra, Señor. Padre Santo, quisiera pedirte que bendigas todo lo que voy a hablar, todo lo que vamos a hablar, Señor. Temas de mucha importancia actualmente, Señor, para tu pueblo, para las personas que aún no te conocen también. Por eso, Señor, te ruego que bendigas y tu Santo Espíritu dirija todo lo que hemos de hablar. En tu nombre, Señor, me encomiendo, en tus manos, Señor, me encomiendo, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, habíamos dicho que el tema de los medios de comunicación, lo virtual, que uno prácticamente es un poco nuevo. Bueno, yo tuve una pequeña experiencia con respecto a poder compartir contenidos de forma virtual hace un tiempo, pero lo había dejado de hacer. Ahora estoy retomando nuevamente y me llamó la atención de que el enemigo de las almas, es decir, Satanás, Lucifer, él aprovecha cada segundo para captar la atención de las personas, los jóvenes, los niños, y y utiliza todos los medios. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos ahora también pelea el minuto a minuto, porque también da la posibilidad de compartir en medios virtuales como ser el TikTok o Kawaii, no recuerdo bien cómo se pronuncia, del segundo. Entonces, el mundo está
detenido, entretenido por esos medios virtuales. Entonces yo me dije, si el enemigo y la mayoría de la gente está en estos medios, ¿sí? Que ocupan el segundo, y esos segundos se hacen por ahí más de un segundo, la hora, captan la atención. ¿Y por qué no compartir temas de Dios? Es más, sí se puede encontrar temas buenos, como ser, por ejemplo, cosas que son que son útiles, ¿sí? Trabajos que la gente hace, cómo se lo puede hacer en pocos segundos, y también muy poquito de compartir la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la puerta abierta, no tan solo para observar eso, sino también, digamos, para transmitir, pues entonces yo hice una prueba con respecto a el tema de hoy. Se titula Esposa para Isaac, o también yo le llamaba el método divino de la elección de la pareja, ¿sí? El método divino de la elección de la pareja, y así lo titulé. Lo compartí en estos pequeños donde se puede compartir, digamos, que es Kuwait. Entonces, de esto prácticamente nadie habló, no se habla cuál es el método. Los que hablan son muy pocos en nuestro ámbito, por lo menos a mí me pasa que no hay alguien que tenga bien definido qué es lo que dice la palabra de Dios, o si se lo dice solamente no es, digamos, bien comprendido, ¿sí? Entonces tuvo bastante repercusión ese pequeño segundo que compartí uno o dos videos, ¿sí? Que de hecho insto a que no se pierda el tiempo. El Señor dice, el apóstol Pablo dice, te ruego que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? No podemos nosotros estar como hijos de Dios perdiendo tiempo haciendo tal vez videos que no sirven para nada, es decir, contenidos que no son útiles. Y nosotros tenemos una misión, que es la de predicar la segunda venida de Cristo, dar el mensaje, que se comprenda el mensaje de salvación, que es lo más importante. Y bueno, estos temas, viéndolo desde el punto de vista divino, bíblico, ¿sí? ¿Cuál es la mirada de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Entonces, ahora he sentido el vivo deseo de compartirlo. Bueno, ustedes, para los que me conocen, sabrán que soy padre, ¿sí? Tengo un hijo de 18 años, tengo una hija de 15 años, y bueno, son los más chiquitos, que tienen una gorda de 9 y el más chico tiene 7 años. Entonces, yo como padre he sentido la preocupación de saber o de comprender más a fondo estos temas, ¿sí? Y vengo meditándolo de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ya creo que es hora de que lo comparta, ¿no? Es un tema muy amplio, la elección de la pareja. Es un tema muy amplio, hay mucho para aprender, y bueno, vamos a dar un puntapié, como quien diría, en esta mañana de sábado. Así que bueno, quiero pedirles que tomen sus Biblias, ¿sí? Yo acá, preparé, no sé si lo podrán seguir, si van a poder seguir, digamos, porque es una pantalla chica. Pero vamos a tomar la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a comprender este método divino. El primer texto que vamos a citar es la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17.
Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, citando el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Habacuc, si es que no me equivoco, dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La vida del cristiano es una vida de fe. Por ahí, de acuerdo a cómo nos ha llegado el Evangelio, la mayoría de los cristianos es en parte de fe, un 30% podríamos decir, y en parte de algo personal que yo tengo que poner. Pero el Evangelio es de fe, totalmente, es totalmente de fe. Entonces, nosotros al compartir, por ejemplo, al comprender el tema de la salvación es por la fe. La salvación es por la fe, es decir, por creerle a Dios que Él me salva, que Él me perdona, yo soy salvo. Es por la fe. Luego nosotros tenemos otras verdades. No se termina una vez que yo acepto al Señor como Salvador, no termina ahí, sino que continúa la vida del cristiano y viene el tema de, lo que acabamos de decir es justificación por la fe, perdón por la fe. Y ahora nosotros empezamos a vivir una vida nueva, luego que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y viene la etapa de lo que sería la santificación, es decir, la preparación para ir a la Canaán celestial, ¿sí? A estar preparados para estar con Cristo, con Dios, ¿sí? Porque el que acepta al Señor es limpiado, pero quedan rasgos, ¿sí?, de nuestro carácter que deben ser santificados. Se usa esa palabra, santificado, en palabras bíblicas y por ahí tal vez técnicas, o sea, apartado, eso es lo que significa santo, apartado, ir apartándose de los malos hábitos que nosotros tenemos, de los defectos de carácter. Entonces entra la parte de la obediencia a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo se obedece a Dios? Y ahí se ha malentendido el Evangelio, donde que es parte, digamos, es por la fe perdonado, pero de acá ahora yo tengo que obedecer. Y esto cuando no se entiende el Evangelio, entonces nosotros entramos en un fracaso absoluto, ¿sí? Porque el hombre por sus propios medios no puede obedecer. Tiene que ser Dios el que obra para que pueda obedecer, ¿sí? Dios es el que da, es un entendimiento que está en los pactos, ¿sí? Entender los pactos. Muchas veces yo, en estos últimos tiempos que se venía tocando el tema de los pactos, la mayoría de nuestros hermanos o de los predicadores son predicadores inconscientemente del viejo pacto, ¿sí? Porque se nos enseñó que nosotros debemos obedecer para llegar, digamos, a la salvación. Y esto no es así. Nosotros tenemos que creerle a Dios, solamente creerlo. Así se resume el Evangelio. Entonces, la vida de la santificación también es por la fe. La obediencia a la ley de Dios es por la fe. Creer en la segunda venida de Cristo es por la fe. La solución del Evangelio a la parte económica, ¿sí? Porque el Evangelio es un paquete de bendiciones, esto lo repito, ¿sí? El Evangelio es un paquete de bendiciones
y la solución económica es el diezmo. El diezmo es un asunto también de fe. Y muchos otros temas, la mayoría de los temas es por la fe. Por ejemplo, el sábado, el día sagrado de Dios, el día apartado por Dios desde la creación del mundo, es un tema que es aceptado por la fe y también vivido y cumplido por la fe. Yo no puedo obedecer el sábado, que sea acepto, guardar el sábado para que sea acepto a Dios de una forma totalmente carnal, ¿no? Esto es algo espiritual. Y acá también entra el tema de la elección de la pareja. También es un tema de fe. Y me encanta a mí últimamente, he venido meditando mucho en el patriarca Abraham. El patriarca Abraham tiene una riqueza espiritual, de experiencia de vida realmente impresionante, muy riquísimo el patriarca Abraham, cuando él comprende la justicia de Dios, ¿sí? En donde dice que en Génesis, el capítulo 15, el versículo 6, dice: y creyó a Jehová, bueno, otras versiones dice: y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios se le presenta a Abraham, bueno, esto es parte del pacto. Dios se le presenta a Abraham, y a Abraham, un poquito durito, haciendo un resumen, pero el Señor le dice: bueno, yo te voy a dar descendencia, te voy a dar hijos, te voy a dar descendencia. Y mira las estrellas, así van a ser como las estrellas. Entonces Abraham le cree a Dios. Si hay algo que el ser humano ha perdido, es el tener confianza en Dios. Y yo creo que, bueno, que para Dios es un triunfo, ¿sí? Es un triunfo que alguien le pueda creer. Y para mí, yo digo así, yo creo que Dios, a esta parte del Génesis capítulo 15, versículo 6, el Señor pondría en cartel gigante: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Abraham me ha creído, ¿sí? El hombre, el ser humano, por el pecado perdió esa confianza en el Señor. Muy bien. Entonces, cuando Abraham comprende el Evangelio, ¿sí? Comprender el Evangelio. Es muy importante comprender el Evangelio. Porque, bueno, en esta semana alguien me comentaba y decía, alguien que ha conocido algo de las cosas de Dios, entonces comentaba: yo estoy así porque tengo que dejar muchas cosas. Esto me pasa por los vicios que tengo. Esto es consecuencia. Vaya, que sí es verdad, hay cuestiones que son consecuencias de las malas decisiones o de nuestros malos hábitos. Y él decía: yo tengo que dejar esto y tengo que dejar muchas otras cosas. Y ahí está el problema de no comprender el Evangelio. Para ir a Dios, para ir a Cristo, para que Dios pueda obrar, hay algo que yo tengo que dejar. Y lo que tengo que dejar es, tengo que dejar que Dios obre. Y ahí ya se comprende el Evangelio. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios que Él tiene todo el poder para transformar una vida, tiene todo el poder para cambiar una vida, cuando le creemos a Dios, entonces ahí ya es totalmente distinto. Y Abraham creyó a Dios
y esto le fue contado por justicia. Obviamente que la vida de fe es una evolución porque él cometió muchos errores. Bueno, entonces dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El patriarca Abraham dice en Génesis el capítulo, vamos a buscar Génesis el capítulo 24, versículo del 1, Génesis 24, versículo 1 al 4, vamos a leer. Abraham, al comprender el tema de la justicia de Dios, se le abre la mente para comprender otras verdades. Y el Evangelio no termina en que yo comprendo el tema de la salvación y ahí se termina todo. No, el Evangelio trae un paquete de bendiciones y ese paquete lo fue recibiendo Abraham a medida, digamos, que iban pasando el tiempo, ¿no? Entonces él siente una preocupación por su hijo, ¿sí? Vamos a ver, dice en el libro de Génesis capítulo 24, dice así: Abraham era anciano, entrado en días, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame, versículo 3, júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar esposa para mi hijo Isaac. El patriarca Abraham, como ya lo habíamos mencionado, sintió esa preocupación de quién iba a ser la esposa para su hijo. Y tal vez, primera vez que ustedes escuchan que un padre ha tenido esa preocupación, porque ante los problemas muchos se callan, ¿sí? Es como que hay un problema y la reacción, la psicología del ser humano es tender a callarse y empieza, digamos, a meditar y a pensar, tal vez lo comparte con uno, con dos, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino que hay que tomar? Entonces este patriarca, ya obrando por la fe, sintió esa preocupación y le encargó a su siervo que vaya a buscar esposa para su hijo. Esto era una costumbre de esos tiempos, donde los padres eran los encargados de buscarle esposa para los hijos, ¿sí? Y este anciano, ya un hombre grande, anciano, comisionó a su mayordomo, a su siervo, para que busque esposa para su hijo, y le especificó que, bueno, no sean de las mujeres de ahí de Canaán, ¿sí? Donde se practicaba la idolatría, donde prácticamente no tenía nada que ver el objetivo que tenía él como pueblo, no tenía absolutamente nada que ver. Entonces él sintió esa preocupación, ¿sí? Primer punto, Abraham tiene preocupación. O sea, si tú eres padre y has tenido padre, ¿sí? Abarca los dos, has tenido esta preocupación, bueno, este es el tema. Acá en la palabra de Dios es donde encontramos la respuesta, ¿sí? Y la autoridad. Muy bien, entonces, luego de que el criado cuestiona, vamos a saltear ese versículo y vamos a pasar al versículo 7. Abraham acá obra por la fe, también obra por la fe. En el versículo 7 dice, 24:7, el Señor Dios de los cielos,
que me tomó de la casa de mi padre, haciendo memoria, ¿sí? Él salió por la fe, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tus descendientes le daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Abraham, aferrándose a la palabra de Dios, ¿sí?, obró por la fe. Mirá, le dijo a su mayordomo: Dios, que me ha sacado de mi tierra, de mi familia, de mi parentela, me ha prometido que él me iba a dar descendencia, y no porque ya Abraham había cometido el error de unirse con Agar, la egipcia. Entonces él ya entendía cuál es el propósito de Dios, y entonces ya Isaac estaba ya joven, preparado para ya tener esposa. Entonces él, por la fe en la palabra de Dios, aferrándose, Dios me va a dar descendencia, y la mujer que tiene que acompañar a mi hijo va a ser una mujer elegida por el ángel de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué seguridad, qué fe. Claro, Abraham obra por la fe. Entonces él le asevera que el ángel de Jehová iba a guiar estos pasos. Y este es el método divino, ¿sí? Abraham tenía el conocimiento, tenía la información. Conocimiento, información. El conocimiento en la palabra de Dios es información más experiencia. Entonces Abraham tenía la información y tenía la experiencia. Tenía la información de, por ejemplo, los antediluvianos. Los antediluvianos, como el enemigo de las almas tuvo éxito con esa amalgama de hijos de Dios e hijas de los hombres. Esto está en Génesis capítulo 6, versículo del 1 en adelante hasta el 6, ¿sí?, donde dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Dice: mas serán sus días 120 años. Había gigantes en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, esto es, los hijos de Dios, la descendencia de Sem, y las hijas de los hombres, la descendencia de Caín. Dice: y les engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra, dice, y que todo designio de los pensamientos de ellos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Entonces Abraham tenía este conocimiento, el éxito del enemigo de las almas, de aquellos que habían creído en el mensaje de Dios, ¿sí?, en la justicia de Cristo, la justicia por la fe en el Cordero, en el sacrificio del Cordero que tenían en ese entonces, fueron amalgamándose, uniéndose con las mujeres descendencia de Caín, y el éxito fue absoluto de parte, no absoluto, sino grande, de parte del enemigo de las almas. Y este es un método que aún el enemigo sigue vigente, sigue usándolo. Este método sigue usándolo, unir hijos de Dios, hijos que son de la fe, con aquellos que no tienen la fe del Señor. Y esta gente pueden ser muy buenas, ¿sí? Pueden ser muy buenas, pueden ser muy nobles, pueden ser muchas virtudes buenas, pero dice que los gustos son distintos. Ellos tienen otros gustos, tienen idolatría, tienen incredulidad al no creer, y la palabra de Dios también nos dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, son más, no sé si inteligentes, astutos, no sé cómo podría llamarlo,
pero no funciona el hecho ese de decir, no, yo me voy a unir con alguien que no es de la fe, pero yo la voy a llevar a los pies de Cristo. Y la verdad que para hacer eso hay que estar muy bien espiritualmente, y lo más sano es no hacerlo, ¿sí? Entonces el patriarca Abraham tenía el conocimiento de los antediluvianos, también tenía la información y tuvo que adquirir la experiencia cuando se unió con Agar la egipcia, ya lo habíamos mencionado. También vio cómo la unión de su sobrino Lot, esa unión, también él fue testigo de que esa fue una mala unión. La mujer de Lot, dice el espíritu de profecía, que era una mujer irreligiosa, egoísta y dominante. Entonces, esto porque no se llevó a cabo el método divino de elección de la pareja. ¿Cuál es el método divino de la elección de la pareja? Vamos a avanzar entonces en Génesis, el capítulo 2, el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré, Dios. Y acá tomamos como el Evangelio, noten ustedes en todos los temas, entendiendo que Dios es el que hace. El mensaje, por ejemplo, del Nuevo Pacto, en donde Dios es el que limpia, Dios es el que pone un corazón nuevo, Dios es el que extirpa, hace una operación, extirpa el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios es el que pone su espíritu dentro de nosotros, y Dios es el que finalmente dice que va a hacer que andemos en su ley, guardemos. Y acá también está la mano de Dios. Desde el principio Dios dice que haré ayuda idónea. Ayuda idónea. La palabra idónea significa calificado, calificada. Bueno, hay muchas formas de comprenderla, ¿no? Pero una persona idónea, una mujer idónea o un hombre idóneo, es el calificado. Por ejemplo, no podemos pedirle a un psicólogo que construya una casa. ¿Es idóneo el psicólogo? No, puede tener conocimiento, pero su fuerte es la psicología, algo mental, intelectual. No podemos pedirle a un odontólogo que construya una mesa, construya algo de carpintería, ¿no? La persona idónea para la carpintería es el carpintero, o alguien que se ha dedicado a la construcción, un arquitecto que pueda, que lo mandemos para que siembre, para que vea cómo se cosecha, para que tengamos éxito en la huerta. No podemos, porque no es idóneo. La persona idónea es calificada, ¿sí? Entonces, muchas de las uniones la mayoría de las uniones son a través de la vista, ¿sí? La vista son uniones que se hacen por medio de la vista, o sea, lo sensorial, lo que nosotros vemos. Entonces, nos equivocamos absolutamente. Los jóvenes cometen estos errores. La mayoría de las personas cometen el error, tanto los que están dentro de la fe y los que no están dentro de la fe llegan a cometer estos errores, porque aquí es prácticamente como que nos movemos en forma como animalitos, irracionalmente. Entonces, el método divino es que Dios es el encargado de bendecir con la ayuda idónea. Dios es el que hace. Dios le proporcionó una ayuda idónea para Adán, ¿sí? Y le trajo la mujer perfecta. Eva era perfecta para Adán, ¿sí? Dios también seguramente le proveyó
ayuda idónea para Abraham, y Abraham dice que Sara era muy hermosa, entonces Dios siempre tiene lo mejor. A lo mejor capaz que lo mejor para nosotros, o la ayuda idónea, o lo mejor para nuestros jóvenes, nuestras hijas, no es la más hermosa, no es la más bonita, es la ayuda idónea. Pero no, el ser humano quiere elegir su gusto, quiere tener, nadie tiene que meterse en sus sentimientos. Esto ya lo vamos a ver con una cita. Y el ser humano quiere hacer su elección, y ahí en esa elección es donde nosotros cometemos el error. Muy bien, entonces en Génesis capítulo 2, el versículo 21 y 22 dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios fue el que proveyó esa ayuda idónea para el hombre. Y en esto consiste el método divino. Este es uno de los puntos en que Dios es el que tiene la ayuda idónea. Nuestra elección es para mal, ¿sí? Nuestra elección, que nosotros decidamos, que el hombre decida, es error absoluto. Entonces, este es el método divino, que Dios tiene a alguien preparado, Dios tiene una ayuda idónea, Dios tiene una persona calificada, Dios tiene una persona perfecta, ¿sí? Aún, y eso, que sea perfecto no quiere decir que no tenga imperfecciones, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos imperfecciones, pero Dios tiene una ayuda idónea, y Dios es el que hay que darle lugar a Él para que Él lo obre, ¿sí? Y esto se lo consigue en oración, pidiéndole a Dios. Es decir, el punto que debemos tener en cuenta es que el joven, en este caso la jovencita, tiene que ya se siente en edad de tener a alguien, tiene que empezar a pedirle a Dios, para que Dios, y esperar en Él, para que Dios, así como le dio esposa a Abraham, le dio esposa a Adán, le dio esposa a Isaac, que bien ustedes conocen la historia, también tiene la ayuda idónea para ti, ¿sí? Muy bien, avanzamos entonces en el tema, y dice la cita bíblica, la cita del Espíritu de Profecía: ¿qué contraste entre la conducta de Isaac, que confió todo en la empresa? Esta es una decisión muy importante. ¿Qué contraste entre la conducta de Isaac y la juventud de nuestro tiempo? Aún entre los que se dicen cristianos, los jóvenes creen con demasiada frecuencia que la entrega de sus afectos es un asunto en el cual tienen que consultarse únicamente a sí mismos. Un asunto en el cual no deben intervenir ni Dios ni los padres. Muchos, antes de llegar a la edad madura, se creen competentes para hacer su propia elección, sin la ayuda de sus padres. Suelen bastarles unos años de matrimonio para convencerlos de su error. Pero muchas veces es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas. La falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser un amargo yugo. Así han arruinado muchos su felicidad en esta vida y su esperanza de una vida venidera. Entonces, la cita es muy clara, donde el jovencita, se arrincona en su criterio, en que
sus sentimientos son pura y exclusivamente, sus afectos son pura y exclusivamente de él. Obviamente que esto es algo normal, ¿sí? No es algo normal, todos hemos entendido así, ¿sí? Porque nadie nos vino a explicar que no, que acá tienen que participar primeramente Dios. ¿Y qué contraste dice? Arrancaba la cita entre la conducta de Isaac. Bueno, Isaac fue educado, así como nuestro Señor Jesucristo, en la ciencia de la verdadera educación. La ciencia de la verdadera educación que abarca tres áreas: el área física, el área intelectual y el área espiritual. Entonces era un joven prácticamente modelo de hijo, ¿sí? Un hijo que confió todo a su padre, estaba bajo la dirección de su padre. Ya vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también era un hijo modelo, fue un hijo modelo, en donde todo le confió a su Padre, el Padre Celestial, el Padre, ¿sí? Vamos entonces a avanzar. En el método divino de la elección de la pareja, el Señor trabaja con los padres, ¿sí? El Señor trabaja con los padres, y esto lo podemos ver en vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9. Voy a hacer una pequeña pausa para controlar y ya seguimos, para controlar cómo va nuestra transmisión. Bueno, saludos ahí a Oscar, que está compartiendo el tema. También hay otras personas. Bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, este tema realmente nos va a interesar mucho como padres. Muy bien, entonces en el método divino de la elección de la pareja, lo primero que habíamos dicho es que el joven tiene que pedirle a Dios. Pero nosotros habíamos visto que el padre Abraham sintió la preocupación. El padre también tiene que pedirle a Dios, ¿sí? Los padres también tenemos que pedirle a Dios. Es decir, esto es una empresa, un asunto familiar. Es un asunto familiar. Entonces, no tan solo el joven tiene que empezar a pedir, sino también los padres. Abraham sintió esa preocupación. Y en este método el Señor trabaja con los padres, ¿sí? Por eso dice en el Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, el sabio, ¿sí? está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Sí? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Por qué Dios trabaja con los padres en este método divino? Porque son los padres los que ya tienen la experiencia. Son los padres que Dios le pone, al que conoce y al que no conoce, le pone ese discernimiento de poder ver quién es la persona, ese joven o esa jovencita, digamos, que está al lado de su hijo. Le pone el discernimiento, le pone el poder ver hasta muchas veces hasta solamente con la cara. Ya los padres o las madres pueden advertir una mala situación, una mala intención o algo que no va a funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque los padres ya tienen la experiencia, ¿sí?
los padres ya tienen la experiencia de fracaso o éxito, ¿sí? Y también tienen ese don, ese discernimiento dirigido por Dios en todos los casos, porque ustedes no van a encontrar un caso en donde digan, no, bueno, a mí nadie me ha dicho nada, yo no sabía que esta persona era así. Cuando en realidad, cuando ustedes ponen a conversar de estos temas, siempre hay alguien, y muchas veces la mayoría son las madres, en donde advierten y no le cae bien esa persona, ese jovencito, esa jovencita que está noviando con nuestros hijos o con nuestras hijas, ¿no? Entonces Dios trabaja con los padres. Esto es algo en equipo, ¿sí? Es familiar, no es solamente del jovencito, es familiar. Dios trabaja. Entonces, por eso es que el proverbio dice: oye, hijo, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque ellos ya tienen experiencia. Muy bien, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7 que esto es no tan solo que es un mandato de Dios, bueno, a la hora de saber la elección de la pareja, no unirse con aquellos que no aman a Dios, ¿sí? Con aquellos que son incrédulos, ¿sí? No creen en la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que dice el capítulo de Deuteronomio, que el Señor acá deja la responsabilidad a los padres, ¿sí? Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 hasta el 4, vamos a leer, dice, esto es un pasaje impresionante. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a poseer, y hayas echado ante ti a muchos pueblos, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando el Señor tu Dios las haya entregado en tus manos y las hayas vencido, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni les tendrás compasión, dice. Y acá viene el mandato. Este es una ley, es un mandato. Dice: no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y acá dice el Señor el por qué. Versículo 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a otros dioses, y el enojo del Señor se encenderá contra vosotros y os destruiré pronto. ¿Qué es lo que notamos acá nosotros? En primer lugar, notamos que hay un mandato. El Señor ha mandado, y es ley, su palabra, que no se emparenten con los idólatras, ¿sí? Los que no temen al Señor, con los que no son de parte de su pueblo. Ese es un mandato. Ir en contra del mandato es necedad. Nosotros, por más que queramos y que persistamos y que hagamos todo lo que hagamos, ir en contra del mandato es fracaso. Segundo, le deja la responsabilidad a los padres. Dice: no, versículo 3, no emparentarás con ellos, ¿sí? No, dice, darás tu hijo a su hija. Dice: no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. La responsabilidad cae, así como la educación, la ciencia de la verdadera educación, la responsabilidad de acá de tomar esposa para el hijo, para la hija, en este pasaje vemos claramente que es de los padres. La educación, la ciencia de la verdadera educación es una responsabilidad de los padres. Y el tomar esposa es una responsabilidad de los padres, ¿sí? No, dice, no emparentarás con ellos, no darás tu hijo, dice, a su hija, ni tomarás su hija para tu hijo, ni tomarás. O sea, es una responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque en ese momento
era costumbre de que eran los padres los que tomaban lo que daban, ¿sí? Tomar hijo, hija, o dar un hijo en matrimonio. Entonces, cuando los hijos se autodeterminan a hacer esto, a buscar su propia elección, pues están faltando al mandamiento. El mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la responsabilidad es de los padres. La confianza es muy importante, desarrollar la confianza con los hijos es muy importante. Entonces, esta es una empresa que es de familiar, recuerden, es familiar. Y en el tercer punto que estamos analizando, este pasaje dice el por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a otros dioses. Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí. Cuando nosotros queremos ir en contra del mandamiento, es como que queremos darnos la cabeza contra la columna o contra la pared. Queremos ir en contra del mandamiento, y ir en contra del mandamiento es la necesidad más grande que el ser humano puede hacer. Ir en contra del mandato es fracaso absoluto, infelicidad. Y el Señor desea nuestra felicidad. Entonces, hay un mandato del Señor. No podemos pretender alcanzar una bendición yendo en contra del mandato divino. Esto es semejante a que yo, por ejemplo, haga un robo de un pequeño monto de dinero y voy en contra del mandamiento. Hago un robo y con ese dinero, digo yo, me arrepiento de ese dinero, de palabra, y voy a agarrar y ya no voy a robar más, voy a hacer una empresa. Y con esa plata que yo he robado voy a hacer una empresa. Y cuando ya monto la empresa, le pido al Señor, Señor mi Dios, bendiga la empresa para que tenga éxito, para que le vaya bien, para que pueda vender. Pero el Señor puede bendecir esa empresa, no. ¿Por qué? Pues ya fue en contra de los mandamientos de raíz. Entonces esto es lo mismo. Nosotros no podemos pedir la bendición más a los hijos de Dios que han conocido desde muy temprano. No podemos pedir una bendición para lo que ya hemos transgredido un mandato. No, es fracaso absoluto. Entonces, y muchos que se tienen confianza en sí mismos dicen, no, yo voy a llevar a los pies de Cristo. Pero como decía la cita, por la debilidad humana terminan en transgresión. ¿Sí? No es que están cerradas las puertas de manera absoluta para aquellos que no son del pueblo de Dios en la fe. No está cerrada de manera absoluta. Pero si un hijo de Dios, un joven creyente, pretende o se autodetermina, dice el Espíritu Crucial que de 10 casos, uno puede ser. ¿Sí? Uno puede ser. Entonces, lo más sabio es dejar que Dios sea el que guíe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un mandato de Dios, es una responsabilidad de los padres, y el fruto de eso es que terminan apartándose a nuestros hijos, al joven, de la fe, que es algo que como padre no queremos. ¿Sí? Si hay algo que no queremos es que nuestros hijos se aparten de la fe que hemos conocido. Dice, y el enojo del Señor se encenderá contra vosotros. Avanzamos. Es ridículo, dice acá la pregunta, es ridículo o obsoleto la costumbre
patriarcal de que los padres participen en la elección de la pareja? No, 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 no. Si bien es una costumbre, es algo que no se practica. ¿Sí? Hay testimonios de padres, pastores que sí lo hicieron y la verdad que fue un éxito, porque utilizaron el método divino de elección de pareja, que es el padre encargado de buscar pareja, y esto lo vemos en casos, digamos, no tan solo en el caso de Isaac, sino en otros casos también hay con respecto a la mujer, ¿sí? El esposo para la hija. Entonces, es un tema que está perdido, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces cobra vigencia, ¿sí? Y no, esto es algo que es por la fe, como habíamos dicho en la introducción, y es lo más sabio este método divino, dejar que el Señor obre y dirija a los padres. Tenemos el caso de Rebeca en el Génesis capítulo 27 versículos 46, en donde decía Rebeca, dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esa pobre madre sufría a causa de la mala elección de su hijo, de Esaú. Es por eso que encomendó, siguiendo la línea, siguiendo el conocimiento y la experiencia, encomendó a su hijo Jacob que tome de la tierra de su parentela, como digamos, su padre había hecho con ella. Pero le causaba un fastidio, le causaba una aflicción, era una tortura para esa madre la elección que hizo, la mala elección que hizo Esaú de las esposas. Y son las madres las que sufren mucho a causa de malas elecciones. Entonces, cuando la madre, el padre, repito, nota algo o dice algo, es muy sabio y prudente prestarle atención, ¿sí? Porque cuando las madres ellos tienen el ojo. Una pastora pentecostal decía que idónea, ¿sí? Ayuda idónea, se podría traducir también en el original, bueno, yo no lo corroboré, pero lo tomemos y luego podemos verificarlo. Decía que idónea también puede traducirse como fuerza salvadora, y es que son las madres, las mujeres que tienen ese discernimiento de advertir tempranamente, rápidamente el mal. Reconocen a la serpiente, decía esta pastora, amor, a mí me gustó realmente ese tema. Una pastora cuestionada, pero bueno, no viene al caso. Entonces, muy importante la mirada de la madre, ¿sí? La mirada de la madre hacia la futura compañera o hija que va a ser unida a su hijo. Muy bien. Entonces nosotros tenemos un joven como Isaac que confió toda la empresa a su padre, le confió todo, absolutamente todo, y el padre fue el encargado junto de la mano por la fe de la dirección divina en el éxito de esa elección. Entonces este método lo utilizó nuestro Señor Jesucristo también, ¿sí? Esta es la parte fuerte del tema. Nuestro Señor Jesucristo también. Isaac fue figura de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, que fue también educado en la ciencia de la verdadera educación, también le confió toda la empresa al Padre, ¿sí? Y es así que nosotros vemos en el Evangelio
según San Lucas, en el capítulo 6, el versículo 12 al 13, en la elección más importante que el Señor, que Cristo estaba por hacer. Dice Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué pasó la noche orando a Dios? Porque estaba por realizar la elección más importante de su vida, la elección de la esposa, la elección de la iglesia, la elección de los 12 discípulos. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Padre dirigió esa elección. El Padre, mediante su Espíritu, iba diciendo, este sí, este. Y vaya que en esa elección fue perfecta. ¿Por qué? Si esa elección de la esposa no hubiese sido perfecta, nosotros hoy en día no estamos ni hablando, ¿sí? La iglesia ha quedado, la esposa, el hijo ha quedado perfectamente elegida y el evangelio ha sido un éxito mediante estos 12 apóstoles, ¿sí? Uno de ellos, bueno, tema aparte, no lo eligió, Cristo no lo eligió porque fue Judas, que se introdujo entre los 12 y como ellos, digamos, lo veían muy capacitados, entonces ellos pensaron que Cristo lo había elegido, pero el Señor Jesucristo dejó que Él estuviera para enseñarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, la elección de la pareja, de la iglesia, de la mujer, fue del Padre. Y el Padre no se equivocó, fue perfecta, ¿sí? Fue perfecta la esposa para Isaac, para Adán, para también para Abraham, ¿sí? Y para nuestro Cristo. El Padre fue el que eligió a esa esposa y gloria a Dios por esa elección, porque si no, como vuelvo a repetir, no estaríamos hablando de estos temas. Muy bien, volvemos un poquito al tema de este método de elección y cuento una pequeña experiencia en donde un padre creyó entender este método y fue solamente, digamos, para burla. Un padre, digamos, cristiano, ¿sí? Un hermano de la fe, pero al no comprenderlo bien al tema, cometió un grave error. Entonces tomó a su hijo y fue a visitar a una hermana de iglesia, y le presentó el caso y le dijo: yo vengo a tomar esposa, o vengo a pedir la mano para que mi hijo tenga esposa, ¿sí? En una de sus hijas. Bueno, esta hermana obviamente que lo tomó, digamos, racionalmente, diciéndole que cabía en la hija, en que era la hija la que tenía que decidir, ¿sí? Pero bueno, no se concretó nada. ¿Y dónde falló? ¿Cuál ha sido la falla de este hermano? ¿Por qué no estás enseñando, digamos, este método divino, David, vos? ¿Y por qué este hermano ha cometido ese error y ha sido para burla? Porque no estaba preparado. Su hijo no era idóneo para nadie, no estaba preparado, o sea, no había sido educado en la ciencia de la verdadera educación. O sea, la ciencia de la verdadera educación es un ámbito de 3 áreas, ya lo repetimos: el área física, mental y espiritual. Entonces los padres deben educar a sus hijos en forma física, con respecto, por ejemplo, a ganarse, estar preparado para ganarse el sustento, ¿sí? En forma que sean hombres realmente preparados, ¿sí?
idóneos para sostener una familia. Entonces ese fue el error. Este hermano no había preparado a su hijo. Y también vemos el caso, digamos, de las hijas que no son preparadas tampoco para llevar una vida. Y por eso el apóstol Pablo dice que las de mayor edad deben enseñar a las esposas jóvenes a amar a sus maridos. Tienen que enseñarle a amar, y esto es, digamos, el servicio, el servir. Tanto los jovencitos como las jovencitas deben ser educados en la ciencia de la verdadera educación para afrontar las cargas de la vida, ¿sí? Y no emparentar a nuestros hijos con, por ejemplo, en la serie de comedias, con una Moni Argento, ¿sí? En donde, o con divas, o con mujeres que son divas, ¿sí? No hacen absolutamente nada, no están preparadas para nada, entonces no. O con jóvenes que son que no han sido educados, digamos, físicamente, en el trabajo, en el estudio, digamos, no están preparados. Entonces, lo que hizo este hermano no estaba mal, pero cometió el error de no preparar a su hijo, y no estaba su hijo preparado para llevar adelante esa empresa. Muy bien, las puertas, habíamos dicho, ya cerrando estos temas, las puertas no están cerradas para aquellos que aún no conocen la verdad. No están cerradas las puertas para aquellos que aún no conocen la verdad. Tenemos el caso de, por ejemplo, Ruth la Moabita, en donde ella entendió el mensaje, conoció a Dios y expresó la famosa frase, el famoso versículo que ustedes por ahí han escuchado, dice: no te ruego que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer, que era moabita, no pertenecía al pueblo de Dios, se unió al pueblo de Dios. Y por eso es que no están las puertas absolutamente cerradas para aquellos que no pertenecen aún al pueblo de Dios. Está abierta, pero Dios tiene hijos y hijas sinceras, y hijos que a lo mejor tal vez van a ser más celosos que los propios hijos que tiene actualmente, que están dentro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces tenemos el caso de Ruth la Moabita, tenemos el caso de Séfora, que fue esposa de Moisés, que no era no era hebrea, ¿sí? Sino que era de la línea de Ismael, ¿sí? Era de la descendencia de Ismael, y bueno, fue cuestionada en ese momento, porque Moisés había tomado esa esposa, ¿no? Por las mujeres, por María hermana y por las mujeres del pueblo, digamos, porque Moisés había tomado una esposa que no pertenecía al pueblo, pero fue esposa del mayor caudillo, uno de los mayores caudillos que tuvo la humanidad, guiado por el Señor. También tenemos Rahab la ramera, ¿sí? Que está dentro de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el privilegio que tiene Rahab la ramera, que forma parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un terrible honor formar parte de esa genealogía. Y esto es lo que produce la fe, ¿no? Esto produce la fe cuando realmente aquellos que creen en el Señor, Dios lo premia. Esto fue un premio, lo premia porque a Dios le agrada a aquellos que son de fe, y para nuestro ejemplo, ¿no? También tenemos el caso de Urías el Eteo, un siervo fiel
de David, un soldado fiel que, bueno, debido a la maldad y al alejarse David del Señor, bueno, nosotros conocemos la historia, lo mandó a matar, pero él murió siendo fiel al Señor. Y a ver, otros casos más. Bueno, tenemos, bueno, esos son esos casos que estoy recordando: Ruth la Moabita, Rahab la ramera, Séfora, Urías el Eteo, que han sido fieles y han entrado a pertenecer al pueblo de Dios. Estamos finalizando este tema, y siempre recuerden que hay que hacer las cosas bien, pero dejar que el Señor haga las cosas bien. No hay éxito en decir, bueno, yo voy a traer una persona para que se convierta al Señor, y resulta que luego viene la transgresión. Entonces, y en la transgresión pedimos bendición. No es así. Entonces, eso no es así. Si hay algo o hay una intención, tiene que ser, los hijos tienen que mantenerse, el joven tiene que mantenerse fiel al Señor, ¿sí? Bueno, yo quiero hacer una oración, si es que han comprendido el tema, para aquellos Abranes, que son padres, que han sentido esa preocupación y nunca han escuchado sobre un tema así. Yo quiero orar por aquellos padres, ¿sí? Me incluyo yo también, que tienen esa preocupación sobre sus hijos, quién van a ser, a quién van a entregar sus afectos. Y en esto también hay amor de parte de los padres, porque están preocupados por sus hijos, por quién va a ser esa compañera, ese compañero que va a acompañar en estos tiempos finales, ¿no? Es muy importante en estos tiempos finales. Entonces, ¿quiénes son esos Abranes? También quiero hacer una oración por aquellos ¿quiénes son esos Isaac? ¿Sí? Tú estás escuchando, joven, jovencita, amigo, amiga, ¿quiénes son esos Isaac que van a confiar la empresa, esa elección, así como Isaac y como nuestro Señor Jesucristo le confiaron al Padre? ¿Quiénes son esos Isaac? Yo quiero hacer una oración para que estos temas queden bien en claro. Es más abundante, pero bueno, acá damos un puntapié, como dijimos al principio. Y también quiero hacer una oración por aquellas personas que aún no conocen a nuestro Señor, pero están conociendo y ven algo distinto y quieren formar parte del pueblo. Ruth la Moabita representa a aquellos que se van a unir al pueblo de Dios, ¿sí? Y para esto ya estamos en tiempo, estamos en época en donde aquellos paganos, podríamos decir, aquellos que no han conocido nunca del Señor, conozcan y empiecen a unirse al pueblo de Dios. ¿Quiénes son esas Ruth, las Moabitas? Esos Urías Eteos que se van a mantener fiel al Señor, o esas Rahab que ejercieron fe en nuestro Dios, ¿sí? Lo que más le agrada al Señor es la fe. Entonces, si tú estás escuchando y has comprendido el método divino de la elección de la pareja, quiero pedirte que cierres tus ojos y me acompañes en la oración, ya finalizando este tema. Padre eterno, Señor, te doy gracias por haberme permitido compartir la luz de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la inmensidad que trae la bendición de comprender tu justicia, Señor. Así como ese padre Abraham comprendió tu justicia, Señor, y te creyó a ti, y le fue contado por justicia, y tras de eso vino bendición tras bendición, Señor. Dirección a todo tipo de problema, salida a todo tipo de problema. Señor, también nosotros necesitamos poder comprender de forma más clara, como dice tu palabra,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Padre Santo, quisiera pedirte por aquellos padres que son como Abraham, que tienen esa preocupación por la elección de la pareja de sus hijos. Padre Santo, también quiero pedirte por aquellos Isaac, por aquellos jóvenes que tienen que elegir aún esa pareja y que aún no se habla de estos temas y no se los profundiza, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, para que le quede bien en claro a los hijos de nuestro pueblo, para que ellos puedan, Señor, hacer una buena elección y que esa elección sea tuya, Señor, y no de ellos. Padre Santo, también quiero pedirte por aquellas personas que son representadas como Ruth, la moabita, que van a unirse a tu pueblo, van a unirse a la fe, Señor, a la fe que salva, a la fe en tu sangre, Señor, que ha sido derramada por el mundo. Para todo aquel que cree, Señor, como tú dices, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiga, Señor, los hogares de todos los amigos, de todos los hermanos y de los conocidos, Señor, también. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén, Señor. Muy bien, te agradezco por tu compañía y bueno, será Dios mediante hasta algún otro tema que podamos compartir. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.